enseñanza. Abra su Biblia si quiere, ¿cierto? Por mientras, en 1 Corintios capítulo 7. Padre, te damos las gracias, Señor, por la vida, la salud, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu cariño. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor. Amado Dios, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender esta palabra, para poder ponerla por obra con tu ayuda, Señor. Abre nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón. Permítenos, Señor, ser buena tierra, Señor, para que tu palabra dé fruto en su tiempo, Señor. Amado Dios, amado Padre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Seguimos entonces, ¿cierto?, estudiando la epístola de Primera de Corintios, capítulo 7. Hoy día vamos a hablar del tema de problemas en el matrimonio. Amén, problemas en el matrimonio. Así que abra su Biblia ahí, 1 Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer, ¿cierto?, los primeros versículos de esta palabra y dice así: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto que digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero a cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Bien, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que había pasado en la iglesia de Corintios? En la iglesia de Corintios, ¿cierto? Los hermanos de Corintios tenían muchas preguntas. Y a raíz de todas esas preguntas sobre cómo debían ellos celebrar la Santa Cena, el uso de los dones espirituales dentro de la iglesia, ¿cierto? Algunos temas de índole matrimonial, también tenían muchas preguntas. Y ellos, a raíz de todas esas preguntas que surgían, como muchas veces surgen en las congregaciones, preguntas, dudas, consultas, hermanos que no tienen algunas cosas claras, se acercaron, ¿cierto?, al apóstol Pablo, le escribieron una carta con todas aquellas preguntas que ellos tenían de temas variados. Y una de los puntos, ¿cierto?, de esa carta trataban preguntas sobre el matrimonio, la soltería, el casamiento de creyentes con incrédulos y preguntas relacionadas, ¿cierto?, de índole matrimonial. Nosotros en el día de hoy no contamos, ¿cierto?, con las preguntas explícitas que le pudieron haber hecho la iglesia de Corintio al apóstol Pablo. Pero sí por medio de la enseñanza, ¿cierto?, que nos deja el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios, más o menos podemos ir viendo por dónde va la mano, ¿cierto?, o lo que ellos querían saber en realidad acerca del tema del matrimonio, de la soltería, de la viudez, el tema también, ¿cierto?, del casamiento de cristianos con personas incrédulas. Para dar una teología, mi hermano, sobre el matrimonio, no basta solamente tomar este pasaje de 1 Corintios, capítulo 7. Nosotros en la Biblia encontramos muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, que nos hablan sobre cuál es el deseo, la opinión de Dios sobre el matrimonio, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, hacemos un recuento en cuanto a la teología del matrimonio, nos vamos a dar cuenta que la primera institución formada por Dios fue el matrimonio, ¿ya? Cuando Dios creó para Adán, ¿cierto?, una ayuda idónea y dijo: por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Amén. Entonces la primera institución que vemos que Dios formó en el mundo fue el matrimonio. El texto empieza diciendo: bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Mis queridos hermanos, no todos los cristianos, ¿cierto?, tienen el don de continencia. A eso se está refiriendo la palabra con no tocar mujer, de tener el don de continencia o bien de ser célibes. ¿A qué se refiere esto? A no tener una relación, ¿cierto?, matrimonial, o no entablar una relación de noviazgo con propósito a casamiento. No todos tienen este don. Este don, ¿cierto?, consiste en guardarse en cuerpo y alma solamente para el Señor. Es decir, en permanecer en una soltería para dedicarse completamente a servir
al Señor a tiempo completo y no tener, ¿cierto?, las preocupaciones de tener que preocuparse de la iglesia, de las cosas del Señor y además preocuparse de atender a su familia y que no falte nada en la casa. El don del celibato, el don, ¿cierto?, de permanecer soltero es un don dado por el Señor que Dios les da solamente a algunas personas, ¿ya? Los motivos para no casarse y permanecer célibe o permanecer soltero, ¿cierto?, pueden ser variados. Desde problemas de salud, ¿cierto? Un hombre o una mujer que tenga problemas de salud y que por sus problemas de salud decida, ¿cierto?, voluntariamente no contraer matrimonio. Puede ser también el deseo, el anhelo de servir a Dios a tiempo completo. Una persona que siente una pasión por Dios, un deseo ferviente de entregar su vida al Señor y que tiene muchos planes y anhelos de servir al Señor, ciertamente hay personas que toman esta decisión de permanecer, ¿cierto?, solteros para tener todo el tiempo disponible para la obra del Señor y así no tener que estar preocupados, ¿cierto?, de cambiar pañales, de dar mamadera, de estar haciendo aseo en la casa, de estar cocinando una y otra cosa, sino que ellos van a tener el tiempo completo para ejercer la obra del ministerio. También algunas personas deciden permanecer solteros porque quizás va pasando el tiempo, y esto es algunas veces lo que le sucede a algunos jóvenes, ¿cierto?, y no encuentran la persona idónea, ¿ya? Bueno, muchos también en ese afán de querer casarse, toman decisiones a la ligera, ¿cierto? Y por no permanecer solteros se casan con personas con yugo desigual. Después eso tiene raíz de problemas en el matrimonio. Pero hay muchas personas, ¿cierto?, que deciden, ¿cierto?, guardar su soltería, son jóvenes, no encuentran la persona idónea y finalmente toman la decisión de dedicarse a la obra del ministerio. Y también puede pasar el caso, mis queridos hermanos, de que un hombre o una mujer pueda quedar viudo ya en algún momento de su vida. Quizás él se casó, tenían una familia feliz, tuvieron hijos, pero en un momento uno de los cónyuges, ¿cierto?, parte y esta persona queda viuda y voluntariamente toma la decisión de no rehacer su vida. A todo esto, una persona viuda tiene total libertad para poder rehacer su vida con tal, como dice la palabra, que sea en el Señor. Pero hay algunos que deciden no rehacer su vida para tener tiempo para dedicarlo a la obra del Señor. La soltería, mis queridos hermanos, no debe ser mal vista, sino debe ser aceptada como una opción de vida que algunos cristianos pueden tomar en forma, como le digo, voluntaria. Esto no puede ser impuesto por la iglesia, no puede ser impuesto por el pastor. ¿Se imagina yo después? Tú que no consigues novio, ya, tú tienes el don del celibato y te vas a quedar así. No puede ser así, sino que tiene que ser algo dado por el Señor. Por esto, mis queridos hermanos, nosotros vemos de que la Iglesia Católica, ¿cierto?, comete un grave error cuando le pide, ¿cierto?, a sus ministros o también a las mujeres que deciden dedicarse a servir al Señor, tomar un estado de vida para lo cual, ¿cierto?, ellos no fueron llamados ni fueron capacitados para vivir en ese estado de vida. Una persona, hermano, que tiene este don de celibato, ya no va a necesitar, no va a sentir, ¿cierto?, ese fuerte deseo o esa fuerte inclinación hacia el sexo opuesto, ¿cierto?, que todos nosotros tenemos en forma innata. Una persona célibe no va a tener esa necesidad porque es un don que Dios le da. Pero cuando la iglesia, ¿cierto?, mete mano en estos asuntos y pide, por ejemplo, a sus ministros o a alguna gente que quiera trabajar en la obra, tomar este estado de vida sin ellos tener el don, después vemos problemas como, ¿cierto?, homosexualidad, abuso de niños, aborto, ¿cierto?, escondido en conventos o en monasterios o en diferentes partes. Cuando Jesús enseñó, mis queridos hermanos, sobre el tema del matrimonio, ¿cierto?, y él enseñó sobre el matrimonio, uno de los discípulos le dijo: si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Y el mismo Señor aclara en ese instante, dice: no todos son capaces de recibir esto, sino para aquellos a quienes es dado. Hay eunucos que nacieron así en el vientre de su madre. Hay algunos que son hechos por los hombres y hay algunos, ¿cierto?, que voluntariamente deciden consagrarse para el reino de Dios. Pero el Señor aclara y dice: no todos son capaces de recibir esto, ¿ya? Bien, entonces eso en cuanto a bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Ahora, mi hermano, si usted está casado, viene la otra parte. Uno como casado debe cumplir con su deber conyugal, con su esposo, con su esposa, en todas las áreas,
¿ya? Tanto en la intimidad, tanto como proveedor, tanto como protector de la familia, en todas las áreas, porque el matrimonio, ¿cierto?, es la unión de dos personas que hacen un pacto delante de Dios en forma voluntaria, ¿cierto? No es obligado, para consagrar su vida a ser una sola vida en Cristo, para servir al Señor, para formar una familia, ¿cierto? Y para hacer una unión indisoluble, ¿ya? Veamos lo que dice los versículos 2 al 8. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero a cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, dice el apóstol Pablo. Es entendido por todos que el matrimonio, desde el punto de vista bíblico, mis queridos hermanos, siempre va a ser entre un hombre y una mujer. El gobierno puede sacar leyes humanas, terrenales, que pueden permitir el casamiento entre dos hombres, dos mujeres, o pueden sacar quizás hasta más leyes más adelante, ¿cierto? Pero son leyes humanas. Pero el matrimonio, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista de Dios, siempre el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿ya? Dios ha creado al ser humano, hermano, con un deseo, ¿cierto? Con una inclinación hacia el sexo opuesto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cuál fue el mandamiento? Crezcan, fructifiquen y multiplíquense. Todos nosotros, la gran mayoría, que no tenemos el don de continencia, ¿cierto? Nacemos con esta inclinación innata a poder, ¿cierto?, tener una pareja, formar una familia, formar un matrimonio, ¿cierto? Y satisfacer este deseo, que no es malo, mis queridos hermanos, ¿cierto? El deseo de tener intimidad, siempre y cuando se realice dentro del matrimonio, ¿ya? El deseo sexual debe ser satisfecho dentro del matrimonio. La intimidad fuera del matrimonio, fuera del margen del matrimonio, ya sea entre dos jóvenes, ¿cierto?, que no se han casado, eso se llama fornicación. Y si es, por ejemplo, esta relación íntima realizada por uno de los cónyuges con una persona que no sea su cónyuge, ¿cierto?, con una tercera persona, eso se llama adulterio. Y la palabra del Señor dice claramente: ni los fornicarios ni los adúlteros tienen entrada en el reino de los cielos. No es sano, mis queridos hermanos, en el matrimonio que los esposos se nieguen a tener intimidad o que la reduzcan al mínimo. Esto puede provocar tentación, y la palabra lo dice, ¿cierto?, en una de las dos partes de los cónyuges. Dice: no os neguéis al uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, no sea que Satanás gane ventaja y os tiente, ¿ya? La intimidad en el matrimonio no es pecado, también hay que aclarar eso. No es pecado, tampoco debe verse solamente como con fines reproductivos. La Biblia nos deja el libro de Cantar de los Cantares y otros textos más en Proverbios, ¿cierto?, y otras partes de la palabra, para mostrar que la intimidad en el matrimonio, ¿cierto?, es para deleitarse en el cónyuge. Algunas veces, mis queridos hermanos, cuando la gente se entrega al Señor y se va muy a los extremos, ¿cierto? Se van, por ejemplo, ya usted se casó, ¿cierto? Un ejemplo, así, con una persona, la conoció en el mundo y todo, y esa persona conoce al Señor y llega a la iglesia y cambian totalmente, se dejan de arreglar, se dejan de pintar, se ponen la falda larga, se ponen las blusas largas, las botas largas, todo largo, ¿cierto? Y después ellos, aún dentro de su casa, ¿cierto?, en sus hogares, ven hasta la intimidad como algo sucio, como algo que no deben hacerse, o bien se cuestionan, ¿cierto?, porque ahora ellas están, por así decirlo, santificados, uno de los dos, ¿cierto? Y dice: yo cómo voy a tener intimidad con una persona incrédula, ¿cierto?, que es pecadora, que hace esto malo y todo. Bueno, hay gente que se confunde con ese tema.
La intimidad en el matrimonio, mi hermano, no es pecado. No es pecado. Y la intimidad en el matrimonio es para que los cónyuges, ¿cierto?, se puedan recrear juntos, ¿cierto?, y satisfacerse el uno al otro, ¿ya? También se debe entender que en la vida del creyente maduro, mis queridos hermanos, de repente pueden haber periodos también de ayuno, de oración, ¿cierto? Ayuno, tiempos de consagración, donde quizá uno puede decir, ¿cierto? Bueno, yo me voy a dedicar, no sé, a hacer el ayuno de Daniel, ¿cierto? 21 días de oración. O me voy a hacer el ayuno, ¿cierto? No sé, un ayuno de 1 día, 2 días, ¿cierto? Y voy a consagrar mi vida. En la vida de un creyente maduro pueden suceder estas cosas. O bien, por ejemplo, me toca, no sé, quizás predicar un día o me toca hacer algo, ¿cierto? Va a ser, en todo caso, eventualidades, mi hermano, ¿ya? No es que usted va a predicar todos los días, ni tampoco todos los días va a ser un ayuno. Pero en caso así también, ¿cierto? Uno conversa con su esposo, su esposa, y le dice, mira, ¿sabes qué? Voy a consagrarme en cuerpo, alma, espíritu para poder tener un tiempo de intimidad con el Señor en su presencia, para que Dios me dé de la unción de su Espíritu Santo, para consagrar mi vida, ¿cierto?, al Señor, y para que Dios me use con poder. Pero después de eso, que debe ser un tiempo corto, uno debe volver también a cumplir el mandamiento de estar en intimidad, ¿cierto?, con su cónyuge. Amén. Entonces estas cosas son conversables en el matrimonio, se deben entender en el matrimonio, pero no se deben tomar como una excusa, ¿cierto? Yo una vez conocí un hermano que él, por ejemplo, decía, no, cada vez que me toca ministrar en la iglesia, ¿cierto?, hay que consagrarse al Señor, hay que hacer ayuno, oración, no hay que tener intimidad. Y la iglesia tenía, por ejemplo, cultos de lunes a domingo. Y iglesia chica, ¿cierto?, todos hacen de todo, ¿cierto? Entonces de repente coordinar un día, no puedo. Predicar al otro día, tampoco, ¿cierto? Me toca ser portero el otro día, tampoco. Me toca, ¿cierto?, ir a ungir a los enfermos, tampoco. Entonces tampoco, mi hermano, hay que irse al extremo en esta área, ¿ya? Uno debe saber y entender lo que la palabra dice, que la intimidad en el matrimonio, mis queridos hermanos, es para el deleite de los cónyuges. La intimidad en el matrimonio no es mala, ¿ya? Es algo bien visto delante del Señor. El Señor no es que cierra la puerta y se va y los deja ahí solos. El Señor está ahí presente, es un momento que Él santifica, es un momento, ¿cierto?, que Él bendice la intimidad con su cónyuge. Hay matrimonios, mi hermano, que aún antes de tener intimidad, ellos oran y se presentan delante del Señor para poder, ¿cierto?, realizar eso. Bien, versículo 10. Vi que algunos se sonrojaron capaz, ¿cierto? No están acostumbrados quizás a estos temas o no, pero esto también está en la palabra y también se debe tratar. Bien, versículo 10 dice así: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Como les dije, mis queridos hermanos, el matrimonio es una unión indisoluble para toda la vida, ¿ya? Cuando uno, ¿cierto? El matrimonio primeramente, uno se compromete ante los jueces, ¿cierto?, del mundo, porque la palabra de Dios dice de que nosotros debemos respetar las leyes terrenales, las leyes humanas. Entonces uno se casa por el civil y uno pide también la bendición de Dios en la iglesia. Cuando uno hace esto, mi hermano, lo hace en forma voluntaria, entendiendo que el matrimonio debe durar para toda la vida. Ahora, en la actualidad, en el mundo actual en que vivimos, mis queridos hermanos, mucha gente no respeta sus votos matrimoniales. Mucha gente se casa o va al casamiento, ¿cierto?, pensando ya en el divorcio. Si me va mal, yo me separo, yo me divorcio, yo hago mi vida, yo no quiero nada con esta persona, no era lo que yo esperaba, y ya van casi con el papel guardado, ¿cierto?, de el divorcio en caso de que las cosas no funcionen como las personas querían. Delante nomás me encontraba viendo, mi hermano, un video, ¿cierto?, ahí en Facebook,
Y por ejemplo salían estas historias que les preguntan a las personas, testimonios y cosas así, y una mujer decía, yo me casé con un hombre, me casé y soy divorciada hace tanto tiempo porque no era lo que yo esperaba en mi matrimonio. Decía ella, el hombre, cierto, se enfermó, una insuficiencia renal, tenía que andarlo cuidando todo el tiempo, no le correspondía al hombre, entonces ella decidió separarse. Ese es el pensamiento del mundo, mi hermano. Usted, si es cristiano, si es hijo de Dios y si entiende la palabra, se dará cuenta que cuando usted pacta delante de Dios frente a este altar, uno, ¿qué es lo que dice? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la bendición y también en las pruebas. Entonces, mi hermano, el matrimonio es para toda la vida. Usted no va a cambiar a su cónyuge, ¿cierto?, por una versión más rubia, ni tampoco usted va a cambiar, ¿cierto?, a su cónyuge por una persona más adinerada que pueda aparecer en algún momento de su vida. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio en Cristo, ¿cierto?, en el Señor, es lo que nos enseña la palabra. Ahora, hay personas, mi hermano, que han sido divorciadas, por ejemplo, que no conocían al Señor fuera de la iglesia, nunca se criaron en una iglesia, no tenían idea de lo que era, ¿cierto?, el evangelio ni nada de eso, y quizá hicieron su vida, hicieron, deshacieron, se casaron, se recasaron, se rejuntaron y todo ese tema, ¿cierto?, como viven las personas del mundo, y en un momento dado alguien le presentó el evangelio. En un momento dado quizá alguien le habló de la palabra, la persona decidió llegar hacia la iglesia. ¿Qué dice la palabra frente a este tema? La Biblia dice: al que venga Cristo, el Señor no lo echa fuera. Venid a mí tal cual como estás. Porque el Señor, mi hermano, es el que se encarga de ordenar la vida nuestra cuando nosotros teníamos una vida desordenada fuera de Él. Uno antes de conocer a Cristo cometió muchos errores o muchos pecados. Al momento de conocer a Cristo, borrón y cuenta nueva. Pecados viejos pasados, Dios te da una nueva hoja de vida y desde ahora en adelante hay que empezar a escribir bien la historia con el Señor. El único permiso bíblico, mi hermano, para el divorcio, ¿cierto?, en un matrimonio, es lo que dice la palabra. La palabra dice de que uno solamente se puede divorciar por causa de inmoralidad sexual. La palabra dice por causa de fornicación. Fornicación en griego es porneia. Y la palabra porneia involucra todo lo que es pecado sexual. Porque puede ser, hoy en día, como están las cosas, quizás su cónyuge no le sea infiel, ¿cierto?, si es una mujer, con otro hombre. Puede ser que le sea infiel, ¿cierto?, en una relación lesbiana. Entonces la palabra porneia, ¿cierto?, pecado, inmoralidad sexual, involucra todo tipo de pecado sexual, ¿cierto?, que rompe el pacto matrimonial, ¿ya? Entonces ese es el permiso que da la palabra en un caso excepcional, ¿cierto?, si es que un cónyuge decide separarse. El otro permiso que da la palabra es qué pasa si, por ejemplo, uno de los cónyuges decide abandonar el hogar y se va, ¿cierto?, del hogar, quizás rehace su vida y deja la parte inocente sola. Bueno, en ese caso, dice la palabra, el hermano no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Si el incrédulo se quiere separar y se va, quizás rehace su vida o quizás, ¿cierto?, no se vuelve a casar, pero anda por aquí y por allá y deja la parte inocente, ¿cierto?, desprotegida, en ese caso el hombre o la mujer no está sujeto a servidumbre. Ahora, mi hermano, no es el plan de Dios que los matrimonios se divorcien. Y siempre que ocurren problemas en el matrimonio, uno siempre debe tratar de restaurar su matrimonio, de arreglar su matrimonio. Hermano, aun si ocurriera una infidelidad en el matrimonio, Dios nos enseña a perdonar a nosotros, para que Él también nos perdone a nosotros, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, uno debe luchar por su matrimonio, debe cuidar su matrimonio, bendecir su matrimonio y no dejar que cualquier problema, ¿cierto?, diferencias de opiniones, enojos, situaciones, ¿cierto?, que de nuevo dejaste la toalla en la cama, que de nuevo dejaste los zapatos botados en el living, ¿cierto?, que no me ayudáis en nada a lavar la loza, sean motivos, ¿cierto?, o causa para una separación. Uno debe ser bien consciente de esto. A todo esto, uno antes de casarse, mis queridos hermanos, uno debe fijarse bien con quién se va a casar y cuando ponga la firma, ¿ya? Como les dije, el matrimonio es voluntario. Ahora, Dios nos dice claramente en la palabra, mis queridos hermanos, no se casen con yugo desigual. Si un cristiano se involucra en una relación amorosa, por ejemplo, un joven en una relación amorosa con otro joven no cristiano, está cometiendo un pecado. Y el pecado, tarde o temprano, mis queridos hermanos, trae consecuencias. Tarde o temprano trae consecuencias.
Si uno decide desobedecer los mandamientos de Dios, tarde o temprano va a pagar las consecuencias. ¿Ya? Por eso uno siempre le aconseja, hermano, fíjese bien, ¿cierto? ¿Le conviene? ¿No le conviene? Es una decisión que cada uno tiene que tomar. Cada uno, mi hermano, sabe dónde le aprieta el zapato, pero cada uno es dueño de sus decisiones y cada uno será preso de sus consecuencias. ¿Ya? El cónyuge cristiano, ¿cierto?, debe hacer todo lo posible, si es que su otro cónyuge, ¿cierto?, es incrédulo, para ganarlo para el Señor, por medio de su ejemplo en su hogar y vivir con Él con sabiduría. No puede ser, ¿cierto?, una excusa, yo me convertí al Señor, tú no me acompañás a la iglesia y te dejo botado, dejo los platos sucios en la casa, ¿cierto?, que tengo que ir al culto, dejo las camas desordenadas porque tengo que ir al culto, tengo la casa desordenada, no preparo la comida porque tengo que ir al culto. No, mi hermano, no es así como enseña la palabra. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro: las mujeres sabias ganen a su esposo por su conducta intachable, aprendiendo de Sara, ¿cierto? Entonces, mi hermano, uno, si ya sea el hombre o la mujer, se convierte al Señor, su cónyuge es incrédulo, uno debe hacer todo lo posible por salvar su cónyuge, salvar su matrimonio, porque por eso se salvan también los hijos, ¿ya? En caso de violencia intrafamiliar, la Biblia no dice nada frente a eso, ¿ya? Como que guarda un silencio. Pero en caso de violencia intrafamiliar, ¿qué debe hacer un cónyuge? Bueno, para salvaguardar la vida, ¿cierto?, de la persona y de los niños muchas veces, cuando se da en especial el caso, ¿cierto?, frente a la mujer, uno, ¿qué es lo que debe hacer? Puede tomarse un tiempo, puede esperar, debe orar y debe ver cómo se resuelve el problema. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, uno antes de casarse debe ver bien dónde va a poner la firma. Debe ver bien el compromiso que está uno asumiendo delante de Dios y delante, ¿cierto?, de los hombres. ¿Ya? Si usted ve de que en el noviazgo, por ejemplo, la persona es violenta, la persona no la respeta, la persona le fue infiel, la persona quizás tiene el celular lleno de pornografía, ¿ya? La persona tiene vicios, la persona tiene malas actitudes, malas palabras, la persona quizás puede hasta venir a la iglesia, mi hermano, pero no es convertida. Quizás puede estar acá, ¿cierto?, para pescar algo solamente, y cuando lo pesca se van. ¿Ya? Uno por los frutos, dice la palabra, los conoceréis. Entonces es una decisión, mi hermano, donde uno debe pensar muy bien las cosas. Porque, hermano, mira, si tú haces mal las cosas en tu matrimonio, cae en adulterio, cae en fornicación, dice la Biblia, son pecados, ¿cierto?, que nos apartan del reino del Señor. Entonces uno, ese es el cuidado que debe tener. Y por cada error que nosotros cometamos, finalmente vamos a tener que vivir las consecuencias. David, cuando pecó, cayó en adulterio, ¿cierto? Dios lo perdonó, mi hermano, completamente. Ya cuando él se arrepintió y se consagró, se reconsagró para el Señor. Pero ¿qué dice la palabra? La espada de Jehová lo persiguió hasta el último día de su vida. Entonces, mi hermano, es dura cosa caer en una disciplina del Señor, ¿ya? Entonces, mi hermano, hagamos bien las cosas. Si nosotros tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas, uno debe hacerlas siempre bien. Veamos lo que dicen los versículos 39 al 40. Versículo 19, versículo 15. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues el hermano o hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino capaz nos llamó el Señor. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Amén. Ahora, mis queridos hermanos, hablando sobre la mujer casada, ¿cierto?, que está ligada a su marido mientras él vive. Mientras él vive, ¿qué hacemos con las viudas? ¿Ya? La Biblia dice, en cuanto a las viudas, ¿cierto?, declara que lo ideal es que si una mujer joven, ¿cierto?, o un hombre joven queda viudo, ¿qué debe hacer? Ojalá rehacer su vida. Ya, si no tiene el don de continencia, es mejor que rehaga su vida. Hay viudas, ¿cierto?, más ancianas, que cuando quedan viudas, ¿cierto?, ellas toman este don del celibato, ¿cierto?, de consagración, como una oportunidad de servir al Señor a tiempo completo, de una mejor forma. Y un ejemplo de esto nosotros lo vemos en el caso de Ana.
Ustedes recordarán de que cuando iban a presentar al Señor, ¿cierto?, en el templo, había una mujer que había quedado viuda hace muchos años, pero ella no se apartaba del templo del Señor, adorando al Señor con oraciones, ayunos, siempre en aquel lugar. Entonces hay algunas personas, ¿cierto?, que toman esta decisión de consagrar su vida al Señor cuando ocurre el proceso de la viudez. Los hombres también pueden hacerlo, ¿ya? La iglesia, dice la palabra, que debe ayudar a las viudas que cumplen los requisitos de la palabra y que se dedican a la obra de Dios a tiempo completo. Debemos entender, la Biblia no dice ayuden a todas las viudas, ¿cierto? No dice eso, dice ayuden a las viudas que sean ejemplo, que hayan sido maridos de una sola mujer y que tengan hijos creyentes, ¿ya? Y mujeres que se dedicaban y se consagraban a servir al Señor. Obviamente, uno como iglesia siempre debe ayudar al necesitado, pero si hay un hombre, un hermano o una hermana que en un proceso de viudez, ¿cierto?, decide no rehacer su vida y decide consagrar su vida a Dios a tiempo completo y servir a Dios en el ministerio y sirviendo al Señor y todo, la iglesia, ¿cierto?, debe darse cuenta de su trabajo, su obra, y debe también ayudar a este hermano o hermana para que siga trabajando por el Señor. Ya dice la Biblia, el obrero, ¿qué es lo que es? Digno de su salario. Y aquellos que, ¿cierto?, deciden tomar este estado en un proceso de viudez, la iglesia debe ayudarlos a ello. El caso de Pablo, ¿cierto?, ¿cuál era? La Biblia dice, ¿cierto?, que Pablo decía, mejor quédense como yo, ¿cierto?, y que no se casen o no rehagan su vida. El caso de Pablo, la Biblia no declara, mis queridos hermanos, que hay mucha especulación, ¿cierto?, en cuanto a qué relación tenía Pablo, pero la Biblia explícitamente no declara si es que Pablo fue casado en alguna oportunidad, fue viudo, ¿cierto? Quizás su esposa lo abandonó. La Biblia no declara esto, guarda silencio frente a esto. Y lo único que la Biblia dice, ¿cierto?, de que Pablo era una persona que estaba consagrada al Señor a tiempo completo, sin tener familia, ¿ya? Pero la Biblia no dice si era casado o fue abandonado o fue viudo, ¿ya? Guarda silencio frente a esto. Y vemos en la vida del apóstol Pablo cómo debe lucir, ¿cierto?, un hombre o una mujer que decide dedicarse 100% a la obra del Señor. En la historia de la iglesia, mis queridos hermanos, vemos hombres que tuvieron grandes ministerios. Por ejemplo, uno de ellos, mi hermano, fue Juan Wesley. Juan Wesley, hermano, tuvo un ministerio excepcional hasta el día de hoy, ¿cierto? Se recuerda las grandes proezas que hacía Juan Wesley. Cabalgaba, hermano, pero distancias gigantes. Leía libros, escribió teología. Era un hombre formidable en las manos del Señor. Este hombre, mi hermano, decidió casarse. Era tanto su ministerio que descuidó su familia y la señora se divorció de él. Y él siguió ministrando, divorciado, ¿cierto?, pero solo. Entonces, mi hermano, hay gente que por causa de su ministerio, ¿cierto?, de su pasión por servir a Dios, debe considerar muy bien sus votos matrimoniales. Ojalá Dios me dijera, ¿cierto?, Jorge, voy a levantar 10 de estos, ¿cierto?, así consagrados completamente, 20, 50 apóstol Pablo. Aleluya, tendríamos un avivamiento. Bueno, yo creo, como dice la palabra, ¿cierto?, en el tiempo del fin, cuando Dios consagra los 144.000, ¿se imaginan 144.000 apóstol Pablo, ¿cierto?, judíos, célibes, consagrados completamente a la obra del Señor? Aleluya, ahí va a haber avivamiento, mi hermano. Pero no todos son capaces de recibir esto, ¿ya? Pero hay algunas personas, ¿cierto?, que sí son capaces. En la historia también encontramos otros pastores o varones, ¿cierto?, que por muchas veces causa de su ministerio, hermano, dejaban abandonar a la familia 9 meses, 8 meses, ¿cierto? Se iban de viaje, de giras misioneras, y eso tampoco es vida para tener en un matrimonio. Si uno se casa, uno tiene que preocuparse de qué cosa, del Señor y de su familia. Yo no puedo decir, mi amor, me voy a dedicar al Señor, tú quédate en la casa lavando los platos, ordenando las cosas, haciendo la cama, y yo me voy a orar, me voy a evangelizar, vuelvo a los 2-3 días después a la casa. No, mi hermano, no es así. O yo me voy a dedicar al Señor, me caso, pero no sé, no trabajo, ¿cierto? Y quiero que las cosas me caigan del cielo por arte de magia. Tampoco es así. El casado, casa quiere, el casado se preocupa de su casa, se preocupa de servir al Señor. Para ir concluyendo, algunos consejos, mi hermano, en el matrimonio. Oren juntos todos los días.
Demuestren su amor, mi hermano, con palabras y con hechos. Perdonen y olviden las cosas del pasado si es que hubieron errores. No se duerman enojados, mi hermano. No se vayan a acostar enojados. Hagan las paces antes de dormir. No cambie a su cónyuge, mi hermano, por una versión más rubia o por una versión con más dinero. Aprenda, mi hermano, en el matrimonio a ceder muchas veces, pero también aprenda a respetar las decisiones del otro. No hable mal, hermano, de su cónyuge. No hable mal de su cónyuge a otras personas. Valórelo. Valore el esfuerzo de su cónyuge, mi hermano. ¿Ya? Valore el esfuerzo de su cónyuge. El hombre, mi hermano, muchas veces necesita respeto. ¿Ya? Y no hay mayor respeto que uno desea tener que el que le da a su familia en su hogar. ¿Ya? Las mujeres necesitan amor. Por eso la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? Como Cristo amó a la iglesia. Y el hombre necesita respeto. Por eso la Biblia dice: la mujer respeta a su marido. ¿Ya? Entonces, mi hermano, hagámosle caso a la palabra en esto. Trabaje en su casa, trabaje en lo material, y así va a progresar su hogar también, mi hermano. Nada de que contigo me caso, pan y cebolla, ¿cierto? Aunque sea viviendo debajo del puente. No, mi hermano, hay que echarle pilas para adelante, ¿ya? Los dos juntos trabajando en la casa, ¿cierto? Tú lavas la loza, yo la enjuago, ¿ya? Tú haces los baños, yo hago la cama, ¿ya? Yo trabajo afuera, pero cuando llegue, ¿cierto? La comida está hecha en la casa. Trabajando juntos, en la casa y afuera, vamos a progresar. Y también un consejo, un proverbio de la palabra dice: es mejor un plato de legumbres, mi hermano, en paz y en tranquilidad, que una casa grande, llena de banquetes y llena de odio. Amén. No se materialice tanto tampoco, mi hermano. No, que hay que trabajar, que hay que progresar, que hay que prosperar. Y por ese afán de las riquezas, ¿cierto?, va a descuidar las cosas más importantes, que es su relación con Dios, su oración, leer la palabra, la relación con su esposa, con su familia, porque tiene que trabajar y tiene que estar todo el día afuera, ¿cierto? Entonces, seamos sabios y hagámosle caso a la palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza. Tu Señor hoy nos habla, Dios mío, sobre este tema del matrimonio, Señor. Amado Dios, amado Padre, lo que tú has unido, Señor, que no lo separe el hombre, Dios mío. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas, Señor, que puedan luchar por sus matrimonios, Señor. Amado Dios, si el diablo ha querido destruir, si el diablo ha querido separar, si el diablo ha querido sembrar cizaña, Padre, saca todo lo malo, Dios mío, Señor, y coloca tu bendición en el matrimonio, Señor. Que pueda haber perdón, que pueda haber amor, que pueda haber respeto, que pueda haber comunión, Señor. Padre, prospera las familias de la iglesia, Dios mío, Señor. Amado Dios, amado Padre, bendito Dios, libra, Dios mío, Señor, a mis hermanos, mis hermanas, Señor, de la tentación, Dios mío, del pecado, Dios mío, Señor. Amado Dios, bendice los matrimonios, Señor, para que las familias sean bendecidas, los hijos sean bendecidos, tu iglesia sea bendecida, Señor. Padre Santo, bendito Dios, bendito Padre, oramos también por los jóvenes, Señor. Amado Dios, mira, Señor, es una gran preocupación la que ellos tienen muchas veces de querer conocer a alguien, una persona especial para su vida, Señor. Padre, pero ayúdales, Dios mío, abre su mente, su entendimiento, y que ellos puedan entender, Señor, amado Dios, de que son decisiones importantes, Dios mío, Señor. Amado Dios, que uno muchas veces va a tener que tomar en la vida y que van a marcar un antes y un después. Y que las consecuencias, Dios mío, Señor, cada uno va a tener que vivirlas, Dios mío. Dale la sabiduría, Dios mío, para tomar buenas decisiones basado en tu palabra, para que no fracasen en un futuro, Señor. Padre Santo, oramos, Dios mío, por aquellos, Señor, que quizá han perdido su cónyuge, Señor, que han sufrido una separación también, Señor. Padre, que quizá ellos puedan mirar esta oportunidad, Señor, esta condición, esta situación de vida, amado Dios, como un tiempo para consagrar su vida a ti, Señor, a servirte en la obra, en el ministerio, Señor. Que no lo miren, Dios mío, Señor, como una depresión, que no lo miren, Señor, como un problema que tú, Señor, no lo habías visto, sino que lo miren, Señor, como tu tiempo, Señor, para servirte en la obra del ministerio, Señor. Amado Dios, bendice, Dios mío, a tu iglesia
y enséñanos cada día más sobre esto, Señor. Padre, aquellos que han llegado, Señor, en una condición hacia la iglesia, ya sea en pareja, Señor, ya sea con un recasamiento, divorciado, Señor, y que te conocieron, Señor, amado Dios, en esa condición, Señor. Padre, que ellos puedan sentir, Dios mío, Señor, que tú vas a ordenar sus vidas desde este tiempo en adelante. Oh Padre Santo, amado Dios, ordena, Dios mío, la vida del hombre, ordena la vida de la mujer, Señor. Padre, tu palabra declara, Señor, que el consejo de los hombres se desvanece, pero tu palabra prevalecerá, Señor. Ordena, Dios mío, la vida del hombre, de la mujer, Señor. Transforma, Dios mío, Señor, la vida del hombre, de la mujer, a la imagen tuya, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén.